Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 389. Habrá una segunda parte. La primera, la de hoy, tiene que ver con lo que siempre presentamos, que no tiene nada que ver con Isaías, Daniel, Apocalipsis, etcétera, etcétera. Eso lo guardaremos para la segunda parte, pero lo de hoy, una vez más, va un poco nutrido y de cosas variopintas. Sí, pongámonos al día, porque la tempestad está viniendo sobre el mundo. Pues empezamos directamente por la creación de Dios y por algo de solidaridad. Aquí tenéis un vídeo que dicen que es viral, en el que un grupo de tortugas demuestra su compañerismo ayudando a otra que se había quedado boca arriba en el agua. Sí, sí, fijaos bien, porque veréis que van todas hacia la que está así y hacen para girarla. Impresionante, sí. Preciosa la lección también, ¿eh? Alguien con muchos problemas, porque evidentemente si se quedaba así, ya sabéis cómo terminaría, y sus colegas, ¿qué hacen? Ir a ayudarla, a ponerla bien, y así le salvan la vida. Una vez más, qué lecciones de la naturaleza tan preciosas, que las personas mientras matándose en guerras, qué cosas, ¿eh? Bien, ahora para que veáis todo lo contrario a las buenas formas de hacer del bien hacia el prójimo, pues vamos a entrar en un apartado, en este caso para Latinoamérica, y empezamos por México. Se registran casi 500 homicidios dolosos en los primeros 6 días de mayo, casi nada, ¿eh? Encuentran los cadáveres de 2 menores y de 4 adultos en una camioneta en el oeste de México. En Ecuador, al menos 44 muertos deja un nuevo amotinamiento carcelario. En Colombia, una nueva masacre se cobra la vida de 4 comerciantes en el departamento del Chocó. En Bolivia, una estampida en una asamblea universitaria deja al menos 4 muertos y 70 heridos. Y esto, ya veis, en un pim-pam, la de cantidad de muertos que hemos dicho. ¿Y de qué forma? La mayor parte de ellos con violencia. Y vaya violencia. Sí, como en los días de Noé, que la tierra estaba llena de violencia, así está siendo ya en los últimos días, y más que lo estará hasta el retorno de Cristo. Gracias a Dios aún hay gente buena en todos lados. Ahora apartado para ciencia y tecnología, y mirad, crean en China un enjambre de drones que vuelan de forma autónoma a través de densos bosques sin colisionar entre sí. Se espera que este método, inspirado en cómo las bandadas de pájaros coordinan de manera flexible sus rutas de vuelo colectivas, pueda ayudar a los rescatistas en las operaciones de búsqueda y rescate en bosques, aunque no se descarta su potencial militar. Claro, era de esperar, ¿no? Pues imaginaos en persecución para el pueblo de Dios a fin de los tiempos si estos artilugios funcionan. Ya no es uno que te pueda seguir, puede ser un enjambre. O sea que es difícil que puedas escaparte de nada, ¿no? Una vez más, en manos de Dios estaremos, ¿eh? Porque todo esto, sí, se prepara para hacer el bien en parte, para conflictos bélicos también, y para lo que venga después con el pueblo de Dios. Que Dios ayude a su pueblo, desde luego. Y mirad, si no, cómo funcionan. Realmente es una auténtica maravilla que sean capaces de hacer esto. Sí,
mucha vegetación en medio y no chocan contra ni uno de los troncos que pueda haber. Desde luego, la técnica que se utiliza para que esto funcione es asombrosa. En fin, ya veis para qué va a ser usado por eso, ¿eh? Y mirad también otra cosa. Desarrollan un robot de reconocimiento que puede ser lanzado como una granada y es resistente a los golpes. El dispositivo arrojadizo está diseñado para ser utilizado en tareas militares de videovigilancia en lugares de difícil acceso. En fin, que ya veis que prácticamente novedad que sale tiene que ir ¿para qué? Para desarrollo militar, o sea, ¿para qué? Pues para matar personas en el fondo, no es para otra cosa. Ah, no, dirán que es para ayudar a que no maten. Ya, bueno, y en definitiva todo es para guerra. Y bueno, una noticia que también dará que pensar, pero esto no va de guerra, menos mal. Europa da luz verde a la máquina que sustituirá a los radiólogos. Interesante, ¿eh? Bueno, ¿habrá gente en el paro por esto o van a ser utilizados para ver y decir lo que allí aparece? En fin, tampoco es para echarlos todos a la calle, ¿no? Una máquina con inteligencia artificial ha conseguido la certificación europea para diagnosticar a pacientes de manera totalmente autónoma a través de sus pruebas radiológicas y tiene una efectividad del 99%, ¿eh? Impresionante, sí, sí. Desde luego, todo está avanzando, ya veis cómo, ¿eh? Y la profecía nos lo decía, la ciencia aumentaría, y ya veis si es así o no, pero recordad también, la ciencia del conocimiento profético es lo que va en verdad en ese texto por encima de todo, ¿eh? Y es lo que está pasando en los últimos días. Conocemos más de la profecía que nunca, porque es cuando más lo necesitamos y Dios da luz para ello. Pero claro, la ciencia tal como el mundo la conoce, también, vaya si progresa. Y ahora un apartado para desgracias. 2 muertos y 18 heridos, uno grave por la explosión en el edificio del barrio de Salamanca, en Madrid. Pero fue prácticamente al unísono. Aumentan a 43 los fallecidos por la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. Estaba a punto de abrir y ya veis. Pestes. Estados Unidos limita el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Janssen por el riesgo de trombosis. Casi nada, ¿eh? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos limitó este jueves el uso de la vacuna contra el coronavirus de fabricación de la compañía Janssen a personas mayores de 18 años que no pueden usar otras vacunas. Según indica la Administración en un comunicado, la limitación se justifica por el riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia, que aparece en algunos pacientes 1 o 2 semanas después de la administración de la vacuna de Janssen. Al mismo tiempo, la FDA indica que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna superan los riesgos conocidos y potenciales. Pero si te toca, te toca. Y toma trombo y como no te cojan a tiempo, adiós muy buenas. Ya estás criando malvas. Sí, así va el tema, ¿eh? Bueno, pues nada, sigamos. Incendios. Un incendio destruye 20 casas en una lujosa zona al sur de Los Ángeles. Ya veis que esto cada año se va repitiendo, ¿eh? En Haití, la brutal guerra entre bandas desatada en Haití deja ya 39 muertos, miles de desplazados y decenas de casas y escuelas en llamas. Casi nada. Y en Australia, atención a esta noticia, porque está dando mucho que hablar. Australia aprueba una ley que prohíbe cultivar tus propios alimentos. O sea que si tienes tu huertecito, ya te puedes ir despidiendo de él, porque de lo contrario, mira qué te va a pasar. El primer ministro australiano, Dan Andrews, ha aprobado una ley que prohíbe cultivar tus propios alimentos. Un proyecto de ley para enmendar la Ley de Agricultura de 2022 ha pasado su segunda lectura en el Parlamento. El motivo del cambio es la bioseguridad. O sea que si no te los haces tú y lo comes de otro lugar, resulta que tendrás bioseguridad. Si te lo haces tú, no. Qué cosas más raras, ¿no? Ampliar los poderes de las fuerzas del orden público, registrar propiedades y personas sin una orden judicial, aumentar las multas de 1.800 a 10.000 dólares por proporcionar información falsa o engañosa son parte del nuevo proyecto de ley. Los funcionarios autorizados ya no necesitarán el consentimiento del propietario para retirar muestras,
ganado, animales y documentos. Los funcionarios autorizados ya no estarán obligados a presentar una identificación oficial. Hay penas severas para obstruir el acceso a sus tierras. O sea que si además tienes algo de ganado, ya veis. Es que la cosa realmente se está poniendo muy seria, ¿eh? ¿Sabéis? Hay personas, sobre todo entre el pueblo adventista, que sabemos que habrá que salir de las ciudades, estar en el campo, que muchos ya lo han podido hacer, otros no aún, y otros no lo podrán hacer nunca, porque Dios tiene una misión para ellos aún en las ciudades. Pues muchas personas creen, bueno, vamos para allá, que allí sobreviviremos durante el tiempo de la persecución hasta que ya no se pueda más. Pero cuidado, ¿creéis que Satanás es tonto? ¿Creéis que Satanás primero no va a hacer que nos embarguen cualquier propiedad que tengamos? Claro, es que la cosa va de esto. No podemos afianzarnos en salir al campo para cuando vengan los problemas y decir, mira, seguiremos comiendo con lo que nosotros mismos hagamos, porque por embargo o por multazos no podrás tener nada y tendrás que sobrevivir por fe, y esto es lo que debemos aprender ya. Está muy bien que queramos ir a vivir al campo y cultivar lo nuestro para tener salud y estar más tranquilitos y todo lo que queramos. Pero como lo encaremos para sobrevivir en la persecución solo, vamos listos y apañados, porque ya veis hacia dónde va todo. Una vez más, cuidado con los extremismos y los fanatismos. Hemos de tener cordura y hemos de tener conocimiento de las profecías de lo que se nos viene, e ir viendo cómo va evolucionando todo en las noticias, porque ya vemos hacia dónde se va decantando este embudo por el cual tendrás que pasar sí o sí, hasta que no te toque otro remedio que estar plenamente recogido en el seno del Señor, cogido de su mano, porque de lo contrario, de aquí no te escapas para nada. Y bien, ahora un tema de ovnis en Estados Unidos, sí, mirad. El Congreso de Estados Unidos celebrará una audiencia pública sobre ovnis por primera vez en más de 50 años. Mirad qué es lo que nos dicen aquí. La selecta Comisión Permanente sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebrará el próximo martes, por primera vez en más de 50 años, una audiencia pública en torno al tema de los ovnis, informó uno de sus miembros, André Carson. El Congreso no ha llevado a cabo una audiencia pública sobre fenómenos aéreos no identificados en más de 50 años, escribió Carson en su cuenta de Twitter, y agregó que se abordará el riesgo que para la seguridad nacional suponen los ovnis. Los estadounidenses necesitan saber más sobre estos inexplicables sucesos, afirmó. En una entrevista con The New York Times, el parlamentario detalló que esa audiencia tratará de examinar las medidas que el Pentágono puede adoptar para reducir el estigma que rodea los reportes presentados por pilotos militares y civiles. Al tratarse de un área de alto interés público, cualquier secreto indebido puede ser un obstáculo para resolver el misterio, subrayó. Por su parte, el legislador Adam Schiff aseveró que el objetivo de la audiencia consiste en iluminar uno de los grandes misterios de nuestro tiempo y romper mediante la verdad y la transparencia el ciclo de excesivo secretismo y especulación. En junio pasado, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados percibidos por militares norteamericanos, y aunque se admitió que los reportes recopilados son en gran medida no concluyentes, se dejó constancia de que los analistas de defensa y agentes de inteligencia no pudieron determinar la naturaleza de los fenómenos descritos. Los especialistas revisaron 144 incidentes inexplicables, presenciados por personal militar entre 2004 y 2021, y lo único que han podido concluir es que en la mayoría de los casos se trató de objetos físicos, ya que fueron registrados por los sensores y radares infrarrojos y electroópticos, además de la percepción visual. Con lo cual, fenómeno ovni hay. ¿Qué es? Pues unas cosas serán a saber qué y otras cosas serán a saber qué también, porque esta es la conclusión a la que llegan en definitiva, que no saben lo que es. Sí, evidentemente hay casos que se ha podido saber que si era una cosa o era otra, era algo muy humano dentro de todo, muy terráqueo, pero hay casos en que eso nada de nada. Y una vez más, si no sabéis de qué va esto en verdad,
mirad la conferencia que presentamos sobre fenómeno ovni y veréis cuál es la auténtica realidad al respecto. Porque vaya sorpresa se han llevado muchos, vaya sorpresa. Y por desgracia de eso no van a decir nada de nada en estos informes que están haciendo y en ese congreso y en todo lo que queráis. Es lógico, porque una vez más hemos de tener presente, si ahora se vuelve a mover todo esto desde hace un tiempo, otra vez, es porque Satanás prepara su simulación de la venida de Cristo. No olvidéis esto, porque el engaño está servido y muchos de los creyentes que saben la auténtica verdad van a caer en el gran engaño. Tenedlo presente. Y Satanás no para y sabe que debe hacer cosas para ir mentalizando a la gente y que al final se lleven una sorpresa, por más que los haya programado, que va a sobredimensionar cualquier cosa que hayan podido imaginar. Noticia para Israel. La justicia de Israel autoriza el desalojo de unos 1000 palestinos de 8 áreas del sur de Cisjordania destinadas al uso militar. La sentencia da luz verde a la expulsión más grande de palestinos en la zona desde la ocupación israelí en 1967. Dice ocupación israelí porque es del medio de RT, que es ruso, y que están a favor de ¿quién? De los palestinos. Hubiese sido un medio occidental, seguramente no hablaría quizás de esta ocupación, sino diría cualquier otra cosa. Pero el caso es el mismo, el hecho es que esta gente tiene que irse de allí. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿qué piensan hacer? Si es uso militar, pues será para salvaguardar más zonas fronterizas, para vigilar ataques, no falla. Pero ¿es solo para esto? En este lugar quizás sí, pero vamos a ver otras que no es solo para esto. Otra noticia más sobre Israel. 3 israelíes asesinados en un ataque terrorista en Eilat en el Día de la Independencia. Es que es un continuo esto. Terror en Jerusalén. Policía israelí apuñalado en la puerta de Damasco. Y aquí está la otra noticia que va junto a la que ahora os he mostrado hace un momento. Israel autoriza más de 4000 viviendas en asentamientos de Cisjordania. Sí. ¿Para qué sirve esto? Sí, no solo es para cuestión fronteriza y de vigilancia, asunto militar, sino también porque va creciendo la población en Israel y sobre todo de judíos. Y por tanto, ¿qué tienen que hacer? Pues ir ampliando lugares para vivir. ¿De dónde lo sacan? Pues ya veis, de un territorio que en este caso es Cisjordania. Por tanto, a alguien no le va a gustar nada que eso suceda, a los señores que pertenecen a lo que llaman palestinos. Y a Rusia, bueno, ya veremos. Ahora noticias para el Vaticano. Todo el mundo en pos de la bestia, nos lo decía la profecía, y sigue siendo un hecho mes tras mes. El Papa Francisco se reúne con el presidente de Suiza en el Vaticano. Bueno, pues era de esperar, ¿no? ¿Creéis que alguien se escapa de unirse con el papado, de hacer tratos con el papado? Nadie. Y dentro del apartado del Vaticano, un subapartado para Israel. El Papa Francisco canceló su viaje a Israel por su dolor en la rodilla. La visita al país estaba programada para el 15 de junio, pero el argentino debió cancelarla por sus problemas de salud, o sea que de aquí un mes, más o menos, iba a ir a Israel. Por el dolor de la rodilla no irá, pero mirad, a causa de los dolores en la rodilla de las últimas semanas, el Papa Francisco no realizará su viaje pactado a Israel de junio próximo. Además de su dolencia, trascendió que el otro factor de la suspensión es la ola de violencia que sacude al territorio. O sea, no ve seguridad en ir allí, por tanto, no va, porque hay una ola de violencia que está incrementándose, y lo estamos mostrando en las noticias. El 15 de junio era la fecha indicada para su arribo y formaba parte de una gira papal por Medio Oriente, que tampoco hará. La prensa cercana al sumo pontífice informó que no irá al Líbano ni Jordania, que también tenía previsto ir. Interesante, ¿eh? Vaya lugares, por cierto. Bueno, ¿y qué tenía que hacer en Israel? ¿Os acordáis? Teóricamente debía tener un encuentro con el patriarca ortodoxo de la Iglesia rusa, el señor Kirill. Y como saltó por los aires ese encuentro debido a la situación que hay,
pues mira, con el dolor de rodilla y lo que pasa allí ahora de violencia, pues ya no va. En fin, que eso se le ha ido al traste, al menos de momento. Y ahora un apartado también para China, dentro del Vaticano. Claro, el Vaticano muestra su preocupación por la detención del cardenal Zen. Ya fue liberado, pero esto es lo que trascendió rápidamente. ¿Recordáis algo de quién es este señor? Vamos a hacer un poco de memoria, si acaso. A través de un comunicado publicado este miércoles 11 de mayo, la Santa Sede expresó su preocupación por el arresto del cardenal Joseph Zen Tse-kyun, obispo emérito de Hong Kong. La Santa Sede ha conocido la noticia de la detención del cardenal Zen con preocupación y sigue muy de cerca la evolución de la situación. Sí, lo curioso es que este señor, el cardenal Zen, se puso contra el Papa Francisco porque decía que estaba vendiendo la Iglesia Católica en China a las autoridades comunistas del país. ¿Lo recordáis todo esto? Él ya tiene 90 años, pero sigue siendo alguien que está, dicen, apoyando a todo el tema humanitario, pero también participa en el tema de las manifestaciones a favor de la democracia en ese lugar. Y claro, esto pues no gusta precisamente mucho al gobierno chino. Pero claro, desde la parte vaticana, que yo no sé realmente cómo se tomarán lo que hagan con este hombre, lo que sí queda claro es que todo esto es un problema, una vez más, entre la Iglesia Católica y China, y la Iglesia Católica sigue estando frenada en China. ¿Y creéis que esto les gusta especialmente a los jesuitas, que se consiga frenar la entrada y hacer bajar del burro a China para someterse al Vaticano? Pues evidentemente no. Y si ahora estamos viendo que van a por Rusia precisamente porque la Iglesia Ortodoxa rusa no quiere entrar en ecumenismo con el papado y están fastidiando a Ucrania directamente a través de toda la guerra para perjudicar tanto a la Iglesia Ortodoxa rusa como a la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que también tiene sus más y sus menos con el Vaticano, pues esto se seguirá extendiendo. ¿Y qué nos decía la profecía en Daniel, capítulo 11, versículos finales? Pues eso, que Rusia y China van a tener graves problemas, pero también es cierto que irán a por ellos, claro. Y todo saltará por los aires al final, pero los conflictos están servidos. Una vez más, profecías de hace 2600 años y ya nos hablaban de todo esto. Es, bueno, para quedarse sin aliento, sin palabras. Nosotros terminamos hoy aquí esta primera parte de esta conferencia de noticias. Lo hacemos con una cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, el libro recopilatorio, en la página 185, cuando nos habla del zarandeo. Muchas personas quizás no saben qué es eso. El zarandeo es cuando empiezan a haber problemas cada vez más intensos contra el pueblo de Dios, por diversas circunstancias a nivel del mundo también, y que hará que unos permanezcan firmes y otros abandonen su fe. Mirad qué escribió ella en el libro El conflicto de los siglos. En el año 1911 se publicó en español, el original es de 1888 en inglés, y decía esto: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Sí, profesaron creer el mensaje del tercer ángel, el mensaje adventista, de hecho. Y recordad, el mensaje del cuarto ángel no es más que una prolongación del mensaje del tercer ángel, pero potenciado. Y cuando ella habla del mensaje del tercer ángel, también incluye al cuarto en este sentido. Dice que cuando se vaya acercando la tempestad, o sea, cuando venga todo lo peor, a todos los niveles, pues ¿qué va a suceder? Que estos que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, sino que solo era una apariencia, pero no se habían pulido, no habían vivido la fe de verdad, abandonarán esa fe. ¿Pero la abandonarán y se quedarán así? No, no. Además, irán a engrosar las filas de la oposición. O sea, ¿entendéis cuando ella dice lo que ya dijo Jesús, de que el hermano entregará muerte al hermano? Cuando haya la persecución final contra el pueblo de Dios, eso ha pasado muchas veces en la historia.
pero al final del tiempo será como nunca. Y cuando se habla de hermanos, no solo es el hermano físico de sangre, sino el hermano que era hermano en la fe, que va a echarse atrás por el temor de todo para intentar subsistir por su cuenta, y luego, ¿qué van a hacer? Pues serán los peores enemigos del pueblo de Dios que siga fiel a pesar de esos momentos tan terribles. ¿Y todo esto por qué os lo pongo? Pues sencillamente porque ya estamos viendo cómo vamos en dirección hacia esto. Cuando noticia tras noticia nos damos cuenta que el mundo está llegando al punto que nos describía la palabra de Dios que sería el fin de los días. Y cuando se está acercando la tempestad y lo estamos viendo por todos lados, ya podemos saber que esto también se va a cumplir. Esperad a que haya la ley dominical y veréis qué realidad va a acontecer de estas palabras a los hechos totales que viviremos. Y eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Y cuántos no abandonarán el guardar el sábado? ¿Y cuántos no se echarán atrás y creerán en las apariciones de esos ovnis como si fueran salvadores para el mundo? ¿Y cuántos no van a tragarse los demonios haciendo sus milagros falsos y engañosos, y cuando aparezca Satanás simulando ser el mismo Cristo y diciendo que el domingo es el día de reposo, que el sábado ya quedó abrogado y que la desgracia está sobre el mundo por culpa de permitir que aún hayan guardadores del sábado? Y que, culto a los muertos. Bueno, el espiritismo, todo eso estará de lleno en boga, que es lo que ya cree el catolicismo y tantos más. Por tanto, el pueblo de Dios sabe que por allí no es el camino, pero si tú ahora no vives la fe como la debes vivir, si tú ahora no estás asentado firmemente en la verdad, tú vas a caer. Y oremos y hagamos que eso no sea una realidad y que el Señor nos ayude a aguantar hasta el fin, porque el gran engaño va a venir, pero de una forma brutal sobre la humanidad, y van a caer como moscas en ese engaño. ¿Vamos a ser pueblo de Dios hasta el fin? ¿Aguantaremos un poco más para ser salvos o vamos a ceder momentáneamente para no tener problemas y después perder la eternidad? Que Dios nos ayude a estar firmes, porque la segunda venida de Cristo es cada vez mucho más cercana, inminente. Maranata 2031, el Señor es cuando viene. Dios os bendiga.